Hola, ¿cómo están? Hoy día les quiero hablar sobre un arcano mayor muy especial, uno de los arcanos mayores que generan más miedo y terror en las cartas del tarot. Me refiero al vapuleado arcano 15, el diablo. ¿Por qué nos da tanto miedo el diablo? ¿Qué es lo que representa? De eso vamos a hablar. El arcano 15 se llama el diablo, pero en su, en su gráfica, en su significado, vamos viendo cómo va traicionando el significado tradicional que le ha ido dando el cristianismo y el catolicismo particularmente. Según Crowley, esta carta está atribuida a la letra Ayin, que significa ojo, en hebreo, y está asignada al zodiaco de Capricornio. ¿Ya? Eso nos recuerda al macho cabrío. Recordemos que cuando veamos un macho cabrío, en general tiene que ver con la virilidad, con la fuerza, con cierta actividad que tradicionalmente se relaciona con lo masculino, pero que en realidad está presente en todos. Esta carta no nos habla de la maldad realmente. La maldad no existe en el tarot. ¿Ya? No existe ese maniqueísmo, al contrario, el tarot invita a trascender la dualidad, el binarismo. Entonces esta carta la vamos a entender un poquito más como con la relación con el cuerpo, con los deseos de una manera como similar a la lujuria o a la fuerza. Entonces esta carta va a representar el falo, la voluntad, el deseo. ¿Ya? Es una carta que nos muestra a esta figura, a este diablo priápico. ¿Ya? El caduceo también es una forma de velar este falo. Priápico, ¿por qué? Porque está siempre erecto, es siempre la energía creadora, es siempre la energía generadora, ¿cachai? Ese es este arcano. Me gustaría leerles un poema que escribe Crowley igual, que dice: Óyeme, Señor de las estrellas, pues siempre te he adorado, con cicatrices, manchas y penas, con gozoso empeño. Óyeme, oh nidio macho cabrío, crespo como un matorral espinoso, el de la garganta adornada con un collar de oro y los cuernos con un lazo escarlata. Si se fijan aquí, se nos describe el macho cabrío, se nos describe su relación con las estrellas, que lo que tiene que ver en realidad, yo creo que con el zodiaco, con el conocimiento de la naturaleza y de los ciclos, ¿ya? Pero nos habla, por ejemplo, de el de la garganta adornada con un collar de oro, y los cuernos con un lazo escarlata. Hay varios misterios ahí. En particular me gustaría dedicarme al tema del collar de oro, porque yo creo que lo que está hablando ahí es un torque. Un torque es una pieza de joyería del mundo celta, que en particular adornaba el cuello de un dios que se llama Cernunnos. Cernunnos es un dios astado, es un dios del bosque, un dios de la sexualidad, es un dios ciervo. Los ciervos y todos los animales astados en general tienen esta relación con la fertilidad. Y ahí se nos va un poquito graficando que este diablo no era maldad, era fertilidad. El problema es que nuestra tradición tiene como ciertos temas con la fertilidad, ¿no? Entonces, pensemos quiénes son los diablos, quiénes son los demonios, ¿ya? Esos son términos que son nuevos, entre comillas, son términos sincréticos o imperialistas realmente del mundo católico cristiano hacia los hacia las divinidades que en el paso colonialista del Imperio Romano o de la misma iglesia han ido absorbiendo. Entonces, en vez de transformarse en divinidades locales, divinidades adicionales, como pasaba en el politeísmo, donde Zeus, por ejemplo, se casaba con las divinidades mujeres de los pueblos que iban conquistando, aquí no. Aquí se integran, pero como lo negativo, como el enemigo. Demonio viene de la palabra daimon, que se usaba en en la antigua Grecia para hablar de espíritus, sin un tema moral. Estaba el ikios daimon y el kakos daimon, del orden y de lo disonante, la belleza y lo disonante.
pero no era, demonio no significaba algo negativo. Por otro lado tenéis la palabra jinn, que generó la palabra genio, que se ocupaba como un espíritu que acompañaba durante la vida en el mundo griego, como en la apología de Sócrates. Ahí Sócrates habla de su genio. Entonces son espíritus que a través de esta especie de sincretismo, que en realidad es un imperialismo en el caso del cristianismo, se van adoptando y se van transformando en demonios. Cernunnos es uno de esos dioses que se fue transformando en demonio, porque era un dios que auspicia o que acompaña los ritos de primavera, los ritos del amor, que muchas veces son de encontrarse con las personas que te gustan en el bosque, de esta sexualidad que es sagrada, pero que a la vez es abierta, no es tabú. No tiene por qué ser necesariamente algo orgiástico, pero sí de una libertad mayor como la que se celebraban en los ritos de Beltane. Un asunto un poquito más menos pudendo que lo que hacemos ahora. Ya, por otro lado, vemos como estos dioses, fíjense que Cernunnos, un dios siervo, le va prestando ciertos aspectos que van armando este diablo que al final se va armando en la tradición cristiana a partir de toda la suma de estos dioses que se van sumando y se van enemistando, como Shaitán, Lucifer, Satán y una mirada de demonios que se van equiparando. ¿Ya? En particular, por ejemplo, podemos hablar de Baphomet, es un típico dios de los caballeros templarios y de los cristianos primitivos, entre comillas, donde es esta especie como de chivo, macho cabrío de nuevo, con senos, con pechugas, representando la misma dualidad que vemos en el caduceo. El caduceo sería este palo con las dos serpientes, y ahí ya representa la dualidad. Pero en esta versión del Baphomet, que a veces con cabeza macho cabrío, a veces este dios con cabeza de asno, de todas maneras representa la androginia y la unión de los opuestos, y en este caso a través de lo carnal, de lo sexual. ¿Ya? Por otro lado, bueno, recordemos la fórmula que tiene Baphomet, que también se relaciona con el papa o el hierofante, que sería la sombra, y que es solve et coagula. Solve significa disolver, coagular, solidificar. Esto no solamente se ocupa en términos químicos, sino que también se entiende en términos discursivos, por ejemplo, y podríamos ver el análisis, que es cómo se separan las ideas, y cómo luego de haber concluido los resultados hacemos una síntesis. Análisis, síntesis. Solve et coagula. Arriba es abajo. Como dice Crowley, la fórmula de esta carta, pues, es darse cuenta del valor de todas las cosas existentes. Él, el diablo, no se regocija menos en lo escabroso y lo estéril que en lo plácido y lo fértil. Todas las cosas le exaltan igualmente. Representa el descubrimiento del éxtasis en cada fenómeno, por repugnante que en sí sea. Él trasciende todas las limitaciones. Es pan, es todo. Pan, el dios Pan. El dios Pan griego, que es este fauno, o señor de los faunos, señor de la naturaleza, muy similar en algunos aspectos a Cernunnos, siendo que es esta especie de dios fértil, priápico, siempre erecto, ¿no? De la mitología griega, que está dispuesto a engendrar con todo lo viviente. Y ahí nos damos cuenta que con las musas, con las diosas, con las ninfas, y nos damos cuenta que es este principio de reproducción, de generación, de creatividad. Por eso se llama Pangénetor, el que genera todo. Pan es el principio de generación de todo. Esa florcita, esa frutita que nació, esa ovejita que está naciendo en esta época, esa semillita que es la unión de dos, ¿cómo se llamaban? Angiospermas, no sé cómo se llaman en la reproducción de las plantitas, los gametos, pero ese principio masculino de reproducción, de generación, ese principio que hace que todo crezca en primavera. Eso es el pangénetor, eso es pan, eso, y pan significa todo, ¿ya? Eso es todo. Entonces,
podemos ver esta visión de Pan en varios artistas. Y ahí vemos cómo Pan se parece a Cernunnos, cómo se parece a Baphomet, y vamos entendiendo que en realidad esta figura representa a varios arquetipos que en general han sido tabú o estigma, sobre todo en el mundo cristiano. Hay otra frase aquí de Crowley que habla de Zoroastro, que define a Dios como el que tiene una fuerza espiral. ¿Por qué? No solo por el nombre de mi canal de Instagram, sino porque los cuernos del diablo, sobre todo en el de Crowley, son en espiral. Y tiene que ver con eso, con una fuerza omnipenetrante que no solo es directa, sino que también es paciente pero intensa. Bueno, hablamos bastante de la sombra y de lo positivo que puede dar esta carta, ¿ya? Pero también tenemos que entender lo negativo que puede tener y cuáles son los vicios de esta carta, y que son particularmente eso, ¿ya? Tenemos a dos personajes que, al igual que en su contraparte el Hierofante, están aprendiendo del diablo, pero están atados, encadenados a él. Y ese es el peligro, como en ese descubrimiento de los placeres, en ese descubrimiento de la carne, de la sexualidad, de los vicios del cuerpo, uno puede caer presa de ellos. Ese es el asunto. Entonces, harán bien de seguir el consejo de Tarot Espiral, que les dice: prueben todo 2 veces nomás. Ese es un poco el consejo de este diablo. Pórtense mal, pero estén atentos a lo mismo que están descubriendo. Si quieren disfrutar el cuerpo, estén atentos a su cuerpo. ¿A qué les dice su cuerpo? A cómo está la relación con las demás cosas. Entonces, si esto les sale en una tirada como donde ustedes están con culpa, donde se están restringiendo, esta carta dice: suéltate las trenzas, lánzate, disfruta sin culpa. Si por otro lado aparece, por ejemplo, hablando de infidelidades, de adulterio, incluso como de brujería, ahí nos puede traer, de brujería quiero decir como de magia negra, como de algún tipo de ataque, ahí nos puede traer una mala señal esta carta. Y si estás en un periodo como libertino, promiscuo y te aparece esta carta, es probablemente como: ojo, tranquilo con eso. Atiende la relación que estás teniendo con tu cuerpo, con la sexualidad, con el deseo, ¿ya? Porque recordemos que es priápico, porque ese falo erecto representa que esta carta siempre está buscando, siempre tiene el deseo, siempre tiene la búsqueda, la voluntad, la está aplicando. El asunto es que hay que coordinarlo con los demás aspectos de nuestra vida. Y aquí viene otra frase de Crowley que dice: con tu ojo derecho crea todo para ti, y con el izquierdo acepta todo lo creado de otra forma. Entonces, muy interesante. El ojo derecho, el lado derecho va a representar lo activo. Con el ojo derecho crea todo para ti. O sea, con tu visión, elige, determina, delimita tu mundo. Tal como Adán nombró a los animales y la flora, tú también delimita lo que tú quieres. Y con el ojo izquierdo, acepta todo lo creado de otra forma. Las cosas que no son para ti, que no están afectándote a ti directamente, sino indirectamente, esas cosas se tienen que aceptar. Entonces, observemos la realidad. Apliquemos energía donde puedo explorar, donde puedo realizar, donde puedo generar un cambio, donde puedo trabajar, donde puedo aplicar mi energía sexual creativa. O por el otro lado, si son cosas que no puedo cambiar, si son ciclos naturales, debo aceptarlos, debo integrarlos en mí. Como los ciclos estacionales, por ejemplo. Recordemos que el diablo ha sido un aliado tradicional, por lo menos en las leyendas de las brujas, de los aquelarres, pero tiene que ver con esto, con el despertar de esa energía sexual generadora activa y con la magia que eso nos puede enseñar. Personalidades como Lucifer también podrían ir aquí. De hecho, por eso también tiene en algunos tarot, en el Rider White, por ejemplo, tiene una antorcha. Recordemos que Lucifer es Luxforos, el portador de la luz. Aunque solo en algún aspecto. Yo considero que Lucifer, como estrella de la mañana y como el tentador del Edén, a pesar de que aquí está manifestado, yo encuentro que también se manifiesta después de una forma más excelsa en Venus como el lucero del alba en la carta de la estrella. Pero eso es para otro momento.
Ahora me despido y les mando un gran abrazo, los invito a meditar sobre esta carta, a meditar sobre los dioses que hemos nombrado, leer sus leyendas y abrir su corazón a la sombra, abrir su corazón a lo prohibido, cuestionarlo, sentirlo y disfrutarlo sin culpa, sino desde la inocencia de los animalitos del bosque. Po. Les mando un abrazo. Nos vemos en una próxima entrega de Cápsulas del Tarot, Arcanos Mayores, con Ignacio Campos en Patreon.